Interesante de este curso es ver cómo adaptar esos circuitos. Digamos, hace un rato pues veíamos la resonancia, ahora nosotros queremos, digamos, tenemos un circuito real, supongamos que tenemos una fuente de entrada y una fuente y un receptor. Hagan de cuenta, tenemos un emisor y un receptor y vamos a colocar una línea de transmisión. ¿Listo? Entonces la idea es que llegue la máxima potencia de transferencia posible desde el emisor hasta el receptor. Pero entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, pues eh, todos estos circuitos varían respecto a la frecuencia, entonces hay que crear unas redes de acople para hacer llegar esa máxima potencia de transferencia. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, ZG o comúnmente se simboliza con ZS, es la impedancia de la fuente. ZL es la impedancia de la carga. Y la idea, entonces, este es el circuito original y la idea es colocar una red de acople que permita que haya máxima potencia de transferencia entre estos dos elementos. ¿Listo? Entonces, cuando la impedancia del emisor, la impedancia de la línea y la impedancia del receptor son iguales, sucede que decimos que el circuito o el sistema se encuentra acoplado. En ese caso, las reflexiones que se generan en la línea desaparecen. Entonces, este término de las reflexiones seguramente ustedes no lo han visto en cursos anteriores, pero pasa lo siguiente. Hay pérdida de potencia cuando ustedes no acoplan el circuito y en gran medida se debe a ondas reflejadas, es decir, cuando estamos en frecuencia, entonces estas ondas llegan al receptor y si el sistema no está acoplado, vienen y se devuelven. Y luego vuelven a irse y luego se devuelven y así. Y entonces, finalmente, lo que llega a la carga, pues es una potencia mucho más reducida. Entonces, por eso nosotros, si acoplamos el sistema entre la impedancia de entrada, la línea de transmisión y la impedancia de salida, pues lo que vamos a tener es que no hay reflexiones. Acá nosotros no nos vamos a preocupar por esta línea de transmisión, ¿listo? Simplemente estamos trabajando con circuitos basados en con componentes concentrados, es Profe, decir, resistencias, inductores y capacitores. Aquí no hay líneas de transmisión. Señor, profe, cuando su merced dice que, o ahí dice si el emisor y el receptor no están acoplados, ¿eso qué significa? Qué pena. cuando no están acoplados es que la resistencia, bueno, cuando no está acoplado significa que hay reflexiones. Ustedes pueden lograr que ese sistema se acople de tal manera que esta fuente de entrada con esta impedancia que hay acá sean iguales. Es decir, esta impedancia equivalente de acá sea equivalente a esta Z sub G. ¿Listo? Lo mismo que, bueno, creo que no los había mencionado. Entonces, la máxima transferencia de potencia ocurre cuando las dos resistencias son iguales, por ejemplo, en este circuito. Si ZG es igual a ZL, ocurre la máxima potencia de transferencia que se puede llegar a entregar a la impedancia de carga. Eso es un teorema que ustedes seguramente vieron en el primer curso de circuitos. Entonces, nuevamente reitero, la máxima potencia de transferencia ocurre cuando la impedancia de entrada y la impedancia de salida son iguales. ¿Listo? Ese es el punto en donde, digamos, es la máxima potencia que podemos llegar a brindarle a la carga. En este caso, Z suele. Entonces, en los casos reales, en la vida real, no suele pasar de que la impedancia de entrada y la impedancia de salida sean iguales. Consecuentemente, pues no, los sistemas no vienen acoplados por naturaleza. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar circuitos RLC tal como los que estábamos analizando, pero los vamos a incrustar sobre este circuito. Es decir, se termina obteniendo incluso ecuaciones más largas, pero lo que les digo, no vamos a desgastarnos aquí analizando todos los circuitos que se nos presentan en todos estos acoples, sino que simplemente procedemos a las ecuaciones y luego a simulación y corroborar que sí es cierto esa teoría que está implantada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se quiere. Se quiere hacer que el equivalente de esta resistencia acá sea este mismo de esta Z sub G, es decir, la impedancia de entrada. De esa manera obtenemos la máxima potencia de transferencia. ¿Listo?
Es decir, hacemos que esta entrada vea esta impedancia acá como si fuera la misma. Hagamos de cuenta que estamos como convirtiendo la impedancia, porque digamos, supongamos, ZG valía 50 ohmios y ZL 10 ohmios. No hay máxima potencia de transferencia porque las dos impedancias deben ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Incrustamos una red de acoplamiento de tal manera que haga que esta impedancia de acá, toda esta, eh, se vea como 50. Entonces ahí sí habría máxima potencia de transferencia. ¿Listo? Entonces cuando hay máxima potencia de transferencia, únicamente hay ondas incidentes, que es la que viene de acá. Es decir, la onda que viene del emisor al receptor. Ondas reflejadas son las que vendrían del receptor al emisor, pero en ese caso no habrían ondas reflejadas si acoplamos bien el sistema. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la idea con todo este sistema. Sí, esto ya se los dije, solo que me adelanté un poco con la pregunta del compañero. Entonces, bueno, para el caso de circuitos puramente resistivos, ZG tiene que ser igual a ZL. Pero si tenemos circuitos con impedancias imaginarias o más bien complejos, ya no es que ZL sea igual a ZG, sino que tienen que ser el conjugado de cada una. Obviamente, la idea es que la parte imaginaria se suprima. Entonces, por eso es que es el conjugado. ¿Qué es lo que digo aquí? Vea, para impedancias complejas, la impedancia del generador debe ser igual a, al conjugado de la impedancia de la carga. Entonces, como decir, supongamos que ZG es igual a 10 más 5J. ¿Listo? Entonces, 10 es la parte real y 5J la parte imaginaria. Entonces, 10, hagan de cuenta que esto es esto podría verse como una resistencia en serie con un inductor. ¿Sí? Algo así sería. Y digamos en este caso ZL. ZL tendría que ser el conjugado de este Z sub G para que entre a estar acoplado. Entonces sería 10 menos 5J. Esto es lo que te hace referencia a que el sistema estará acoplado en estos casos cuando pues la impedancia es compleja, entonces tiene que ser igual al conjugado. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces existen varias maneras de acoplar esos sistemas. Las redes tradicionales son red L, red T y red Pi. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la red L. ¿Listo? Entonces, esta red L eh, es incrustar un capacitor y un inductor en forma de L. Vean que esto es una L invertida. Por eso es que lleva su nombre de L. Y el fin es lo que les estaba mencionando hace un momento. La idea es obtener el máximo, la máxima transferencia de potencia. No es más que ello. Eso es lo que se quiere. Entonces tenemos una impedancia de entrada y una de carga e incrustamos este circuito y la idea es analizarlo. Entonces aquí, digamos, como a ustedes les gusta, que ya estén las ecuaciones y solo proceder a hacer los cálculos. Vean, aquí ya en resumen les entrego eh, ya las ecuaciones para poder proceder a hacer ese acoplamiento sin necesidad de tomar esas ecuaciones y empezar a resolver. No, digamos, no es necesario. Al menos para estos circuitos tan simples no hay que hacerlo. Como les decía hace un rato, el circuito que yo les mostré donde habían unos diodos que yo pues hice en mi maestría, digamos, ahí ya no me servían para nada estos circuitos, entonces sí me tocaba pues echar bastante cálculo matemático y ahí sí a través de algunos, a través de MATLAB, digamos, de hecho, esas ecuaciones me las resolvió fue MATLAB porque mano no me da la vida entera resolviéndolas. Pero entonces a lo que me refiero es que para ese tipo de circuitos ya muy complejos, pues una red de acoplamiento de estas, pues no nos sirve. ¿Listo? Para nuestro caso, que simplemente tenemos una resistencia de entrada y una de salida, es suficiente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí hay dos más. Vean que aquí lo que se está haciendo es variando la posición de los elementos. Vean, el inductor arriba, luego el capacitor acá, o el capacitor arriba y el inductor acá. O hacia el otro lado. Entonces el capacitor acá, el inductor acá, o al revés, el inductor acá y el capacitor acá. Son las cuatro formas
que ustedes pueden crear a través de una red en L. ¿Cuál usar? Entonces, aquí vienen dos condiciones. Aquí dice, si RS es menor a RL, entonces se puede utilizar este circuito. O ese también, si RS es menor a RL. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pues si RS, por ejemplo, es 50 ohmios y RL es 10 ohmios, pues sí satisface, sí satisface. RS es menor a RL, es decir, 50 es menor, no, bueno, en ese caso no satisface, tendría que utilizar una de estas, porque RS sería mayor a RL, entonces RS sería 50 y RL 10 ohmios, entonces RS sería mayor a RL y tendrían que utilizar alguno de estos dos. Pueden utilizar cualquiera, ¿listo? Algunos nos van a brindar más ancho de banda, un mayor factor de calidad, pero digamos, para un curso, ver todo este tipo de comportamientos, pues se nos queda corto. Simplemente con que elijan uno y vean que digamos, se acopló el sistema a esa frecuencia es suficiente. No nos vamos a poner a revisar que si tenemos un mayor ancho de banda, un menor ancho de banda, si tenemos una eh, digamos, las reflexiones son menores. Bueno, no, eso no. Eso ya seguramente de pronto lo verán en sistemas de comunicación 2 o 3. Listo. Entonces aquí están las ecuaciones. Q, recuerden que Q es el factor de calidad. Entonces recuerden que el factor de calidad pues va relacionado también con el ancho de banda. Eso está en una de las guías anteriores. Básicamente pues es este punto. Listo. Entonces entre mayor sea el SQ, pues más selectivo es el sistema. ¿Listo? Entonces entre mayor sea SQ, pues menor es el ancho de banda, pero más selectivo es. ¿Listo? Entonces, pues dependerá de lo que uno requiera, pues uno diseña uno u otro. Bueno, entonces aquí están las ecuaciones del inductor y del capacitor y son muy similares en todas. Si quieren obtener el voltaje, aquí está la fórmula del voltaje. Entonces, el voltaje es igual a VI por RL sobre RS, la raíz de ello. Para todos funciona. Y la potencia es VI al cuadrado sobre 4RC. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el primer ejemplo para que quede un poco más claro ello. Entonces, dice lo siguiente: diseñar una red de acople L para una resistencia de fuente de 50 ohmios y una resistencia de carga de 5 ohmios para una señal de entrada de 1 voltio y 100 megahertz. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué red nos están pidiendo, una red en L. Hasta este momento hemos visto solo la red en L. No hemos visto red T ni red pi. Pero en los ejercicios les pueden pedir haga una red T, haga una red pi, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que la resistencia de fuente es 50 y la resistencia de carga es 5. Entonces lo primero que hacemos es ver la relación entre ellos. Se puede evidenciar que la resistencia de fuente es mayor que la resistencia de carga. Entonces venimos acá y nos limitamos únicamente a estos dos. Son los únicos los dos que cumplen. Los otros dos no servirían, no nos acoplaría el sistema, no cumple la condición. ¿Cuál elegir? El que ustedes quieran, no hay problema. Como les digo, para este curso no vamos a empezar a diferenciar que si uno es mejor que el otro para el ancho de banda, que el otro es más selectivo o que tenemos menos pérdidas de inserción o pérdidas de reflexión, nada de eso. Esos, digamos, términos más complejos que pues podrán ver digamos, más adelante. ¿Listo? Pero, profe, hay la selección, bueno, elección de cualquiera de los cuatro, perdón, No, de los cuatro sí, circuitos, depende de si es RS, es mayor o menor a RL. sí. Digamos, hay dos para cuando RS es menor a RL y hay dos para cuando tienen RS mayor a RL. ¿Listo? Entonces, ¿cuál lo quieren elegir? Cualquiera, no hay problema. ¿Listo? En este caso, RS es mayor a RL, entonces podemos usar el 3 o el 4. ¿Listo? Incluso acá se los dice. Se utiliza la fórmula 3 o 4 para acoplar el circuito. Yo elegí arbitrariamente el 4. Pueden ustedes utilizar el 3 y igual va a funcionar. Entonces, nos remitimos a las fórmulas. Entonces, ¿qué nos dicen acá? En el circuito, creo que usé el 4. El 4 dice lo siguiente. Q, el factor de calidad, es igual a la raíz de RS sobre RL menos 1. Entonces, RS menos RS sobre RL menos 1.
que es esto que está acá. Reemplazamos RS. RS son 50 ohmios. RL son 5 ohmios. ¿Listo? Entonces hacemos esta operación y Profe, finalmente qué me pena da, la preguntita. señor. ¿RS es resistencia de fuente o es Sí, al señor, revés? resistencia de fuente, que Eso, también la pueden gracias. encontrar como RG. Entonces, el factor de calidad finalmente me da 3. ¿Listo? Ahora, obtengamos la inductancia. Entonces, la inductancia es igual a RS sobre 2pi por F por el factor de calidad, que es esto que ustedes ven acá. ¿Listo? Tienen que revisar bien cuál circuito están utilizando porque vean que las ecuaciones varían. Por ejemplo, vean L acá, vean que es QRL sobre 2πf y vean que aquí es totalmente distinto. RS sobre 2πf por Q. ¿Listo? Tienen que elegir, tienen que ver bien las ecuaciones del circuito que están implementando. Ya, reemplazamos. RS 50, la frecuencia es, en este caso nos la habían dicho, 100 MHz. Entonces reemplazamos los 100 MHz por el factor de calidad Q, que lo vamos allá arriba, 3. Entonces hacemos esta operación y finalmente nos da 26.52 nanohenrios. Ese es el inductor que acabamos de calcular. Ahora pasamos al capacitor. El capacitor dice lo siguiente. Vamos arriba. Aquí está la fórmula. Es 1 sobre 2pi por la frecuencia por Q por RL. Que es esto mismo que está acá. La misma ecuación. Reemplazamos. Aquí están los 100 MHz. Recuerden, mega es un prefijo, un sufijo de, bueno, prefijo más bien de 10 a la 6. Giga es un prefijo de 10 a la 9. ¿Listo? Kilohertz, entonces sería un prefijo de 10 a la 3. Bueno, por Q que es 3, por RL, R es 5 ohmios. Finalmente esto nos da 106.10 picofaradios. Acá está el circuito. ¿Listo? No creo que alcance a simularlo. O bueno, vamos a ver si lo alcanzo a simular. Entonces el circuito equivalente es este. ¿Listo? Este mismo. Ese es este mismo. Es implementarlo en simulación y eso es todo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido a ver cómo nos va. Bueno, entonces recuerden, vamos a Circuit Schematics, damos nuevo esquemático para que nos aparezca la plantilla para crear el circuito. Entonces, en Elements, en la parte Elements, podemos colocar todos estos elementos concentrados. Teníamos por aquí un capacitor, elegimos este primero. Capacitor, teníamos un inductor. Acá está el inductor, elijamos este. ¿Listo? Ahí ustedes ven diferentes inductores, lo que pasa es que hay varios modelos de capacitores, inductores, pero estos que yo selecciono son los básicos, los más sencillos. Y ahora el resistor, la resistencia. Bueno, de hecho son dos, de entrada y salida. Y la fuente está por acá en Source. Venimos a Source, colocamos AC y esta de acá que es de voltaje. Listo, entonces acá tenemos nuestro circuito. Entonces vean, simulemos primero el circuito de esta manera. Cableamos. Primero lo vamos a simular con las resistencias que nos dan ahí. Las resistencias serán 50 de fuente y 5 de carga. Bueno, esta estaba, digamos, la posición que tenía era esta, pero pues finalmente pues es lo mismo, ¿no? Pero bueno, colocémosla como está en el circuito. ¿Listo? Entonces, simulemos esta parte para ver el comportamiento. Entonces, en Project Option, colocamos las frecuencias. Nos decía que 100 MHz, o sea, estamos bien abajo. Entonces, aquí, de hecho, yo puedo tomar las unidades en megahertz. Entonces, puedo decir que voy a simular desde 1 megahertz hasta 300 megahertz. ¿Listo? En pasos de 1 megahertz. Listo, aquí aparecen todos los puntos que yo voy a evaluar. Simulo y vengo aquí en donde dice gráficas y creo una gráfica que dice
qué tipo de gráfica. Por ahora rectangular, que es la más sencilla, luego vamos relacionando otro tipo de gráficas. Agregamos una nueva medida. Vamos a revisar la potencia, ¿listo? La que más nos interesa es la potencia. Entonces venimos aquí donde dice Power y aquí dice PT, ¿listo? Seleccionamos el componente, podemos colocar también un batímetro y toda la cuestión, pero podemos incluso seleccionar el dispositivo y es hasta un poco más sencillo, ¿listo? Listo. Profe, su merced, ¿cómo hizo para agregar el túnel, el que está ahí arriba, el que modifica? Yo no pude. ¿Este? Sí, ¿cómo se hace? Bueno, yo les había dicho que la vez pasada tomaba, digamos, en tiempo y acá le damos seleccionar con tuner. ¿Listo? Y entonces, pues ahí van viendo el cambio de la potencia. Perdón, el cambio de la frecuencia. ¿Listo? Sí, En señor. este caso, pues yo no estoy haciendo, digamos, lo voy a hacer de una forma más general para no tener que estar variando ese tuner, sino que aquí directamente, esta opción de acá está digamos, directamente nos da una gráfica por así decirlo, del promedio de la potencia que se está enviando en los diferentes puntos. ¿Listo? Obviamente en este caso, como tenemos solo un circuito resistivo, pues claro, la potencia siempre va a ser, pues va a ser la misma, ¿no? No va a cambiar. Coloquemos un marcador por acá y lo va a dar que coloquen el máximo. Aquí dice 0.82 miliwatts. Voy a empezar a subir esta resistencia. Estábamos en 5, la subí a 20. Estamos en 0.82, vamos a ver si varía. Vea, subimos a 2.04. Subamos nuevamente esa impedancia. Subámosla a 35. Entonces estamos en 2.04. Simulamos nuevamente. Vea, subió a 2.42. Si ven que la potencia va subiendo a medida que el sistema se acopla. Ahora vamos a 50, que es donde estaría completamente acoplado. Subió a 2.5. ¿Listo? Subió a 2.5 y ahora vamos a empezar a alejar de esta impedancia hacia la derecha. A ver qué ocurre. Vean, bajó 2.43. Esto le estoy mostrando que el teorema de transferencia de potencia pues es cierto. Vea, vea, 2.29 y si me sigo alejando, pues esa potencia sigue reduciéndose. Entonces les mostré por debajo de 50 y por encima de 50, vea, 2.07 y de ambas maneras pudimos llegar a lo mismo, que esa, digamos, la máxima potencia fue cuando estaban ambos acoplados. ¿Listo? Entonces, por último, voy a agregar aquí el circuito, el inductor y el capacitor y listo, ahí dejamos. Entonces, el inductor acá y el capacitor creo que hacia la derecha. Listo, acá tenemos el inductor y el capacitor acá. ¿Listo? ¿Cuáles eran los valores? Pues los que calculamos. 26.5. 6.5 nanohenrios. Vean que ya vienen nanohenrios para que tengan presente. Y aquí 106.5. 106.5. Listo. Las impedancias son estas, 50 y 5 ohmios. Así nos lo decía el ejercicio. Entonces, simulamos y veamos qué va ocurriendo. ¿Listo? Entonces, vean la variación de la potencia. Y creo que se me trabó. Entonces, vean, ahí está, ahí digamos yo estoy dibujando la gráfica de la potencia variando la frecuencia. Entonces, fíjense que la misma gráfica me está diciendo que ese circuito tiene su máxima transferencia cuando estamos en 0.1 GHz. ¿Cuánto es 0.1 GHz? 100 MHz. ¿Listo? 0.1 GHz es igual a 100 MHz. Entonces, esto nos permite corroborar que nuestro diseño fue correcto. ¿Listo?
Necesitábamos hacer que el sistema se nos acoplara, es decir, obtener la máxima potencia de transferencia en ese punto. ¿Listo? Y ahí está, vean. Ustedes empiezan a variar toda la frecuencia y siguen, digamos, incluso yendo más encima de 300 MHz y esa potencia sigue y sigue disminuyendo. El punto máximo es este, que era el que queríamos. ¿Listo? Es decir, nuestro sistema está bien diseñado. Entonces, cuando vayamos a colocar aquí una fuente de 100 MHz, vamos a obtener el mejor aprovechamiento de la potencia. ¿Listo? ¿Preguntas?